Bienvenido, apreciados estudiantes de la sección número 3 de Necesidades, Valor y Proyecto de Vida. En el día de hoy vamos a desarrollar el tema número 3, el cual nos habla sobre los niveles de la personalidad y cuáles son los valores humanos. Entonces vamos a proceder a compartir la información. Ok, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy, en la cual vamos a hablar sobre los niveles de la personalidad. ¿Qué son los niveles de la personalidad? Los niveles de la personalidad podemos definirlo como un conjunto dinámico, psíquico, que proporciona las características de una persona, la cual a través de su propio conocimiento y de su propio constructo hipotético. ¿Derivado de qué? Debido a la observación de los diferentes tipos de conducta que existen en la personalidad y por supuesto de la forma como se desarrolla esa persona, cómo actúa o cómo piensa. También podemos definir que la personalidad es un patrón que abarca las actitudes, pensamientos o sentimientos de una persona a través de su día. Además, permite que una persona pueda desenvolverse en forma, digamos, dentro de su entorno social sin ningún tipo de inconveniente. También podemos decir que la personalidad se entiende como un conjunto dinámico, psíquico, de características que contienen a una misma persona. Dicho esto, podemos también decir que la personalidad es un patrón de actitud, de pensamientos y de sentimientos incorrectos. En sí, el concepto real de la personalidad es que es un conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne a un individuo que lo hace ser diferente y único respecto al resto de los demás individuos. Entonces, las características principales de la personalidad, podemos definir que la personalidad es un patrón funcional, coherente consigo mismo. Eso sería una de las principales características de la personalidad. Tenemos otra característica que es capaz de operar de forma diferente en situaciones distintas. Y también tenemos que los elementos de la personalidad tienen que ver con no solo con las respuestas, sino también a través de estímulos y situaciones determinadas que el individuo como tal le da un sentido de vida a sus creencias y a sus motivaciones. ¿Por qué es importante la personalidad? La personalidad es importante porque la vida de nosotros como seres humanos necesitamos identificarnos y de obtener un carácter que nos caracteriza por ser una persona en recomendación en la forma como se trabaja o en el aspecto como mejoro mi calidad de vida y de ser una persona feliz. También podemos tomar como importante dentro de la parte de la personalidad, debemos también de tener o debemos de determinar en la forma como vamos a trabajar constantemente con esta personalidad. Las personas logran cambiar su actitud, mejorando su imagen hacia los demás. No obstante, la personalidad también permite a cada uno de los individuos a controlar emociones, comportamientos e incluso a detectar trastornos psicológicos. En esta lámina, pues una lámina muy resumida, vamos entonces a ver cuáles son los tipos de personalidad que existen. Aquí tenemos, dentro de los tipos de personalidad, tenemos en la media, en la media, que esto viene significando que la personalidad de las personas puede ser repetitiva con respecto a otras personas, por lo cual podría decirnos o podría decirse que son todas las personas normales. Por lo general, los individuos con esta personalidad poseen rasgos de responsabilidad, son personas amables, tienen moderación, cambian de humor constantemente. Tenemos también los reservados. Aquí encontramos a las personas que no son neuróticas ni abiertas. Estas personas presentan una estabilidad emocional de carácter normal. Además, no se destacan por ser tan expresivos ni extrovertidos.
pero son personas con rasgos de responsabilidad y amabilidad. Y cabe destacar que estas personas suelen ser inseguras y no expresan sus emociones. Tenemos otro tipo de personalidad como son los modelos a seguir. Estas son personas que se presentan o que presentan niveles altos de amabilidad y responsabilidad. Son extrovertidos. Por lo general, son personas sin escrúpulos y suelen presentarse de forma más frecuente en las mujeres. Ah, caramba. Entonces, respecto a las mujeres. Cuando hablamos de egocentrismo o egocéntrico, podemos decir que estas personas son egocéntricas, aquellas las cuales que no son muy agradables. Por lo general, estas personas se centran solo en ellas mismas y se cierran a nuevas experiencias. Además, son poco amables y no son muy francas o tienen su aspecto de franqueza. Tenemos otro tipo que son las personalidades carismáticas. Estas son las personas que que tienen mucha carisma por naturaleza y suelen expresarse frente al público, impactando y generando una admiración por parte de las demás personas. Tenemos la personalidad pensativa. Estas son personas que se caracterizan por ser inteligentes, pensadoras y que pueden o suelen dedicar tiempo a pensar sobre los conceptos o los problemas que se enfrentan en su entorno. Por lo tanto, estas personas desarrollan un punto de vista o en sí su característica es en el mundo y en su entorno donde ellos se desenvuelven. Las personas que son sociables, estas personas son los que les gusta ser la solidaridad, tratan de buscar un cambio, se rodean por personas, socializan con ellos y comparten gran tiempo con ellos. Son personas que en su mayoría son alegres y extrovertidos. Tenemos la personalidad reflexiva. Estas son personas que suelen buscar aquellos errores cometidos y piensan en cuál manera o la mejor forma de la puedan solucionar, tratando de mejorarlo a futuro con personas detallistas. Estas personas son muy detallistas y perfeccionistas y son pensativas. Cuando hablamos de la personalidad consejera, bueno, estas son personas que son empáticas y que suelen preocuparse por los problemas de los demás, pues tienen la habilidad de escuchar y de entender. Por ende, son buenos consejeros y son personas muy positivas. Tenemos la personalidad altruista. Estas personas se caracterizan por ser empáticas y por buscar ayuda a las personas, buscando hacer el bien ajeno, sin esperar nada a cambio. Normalmente estas personas ayudan a las personas a salir de los problemas. Y en caso tal, estas personas altruistas son voluntarios en organizaciones humanitarias como la ONG, en la cual pues son organizaciones de ayuda humanitaria. Tenemos entonces como tal una serie de componentes de la personalidad. Debemos entender que a través de los años o a través de los siglos, pues han visto grandes estudiosos sobre la personalidad, pero uno que más se relaciona con el estudio sobre la personalidad lo tenemos al científico, psicólogo e investigador Sigmund Freud en el año de 1856 hasta 1939, que fue cuando falleció. Él estudió la personalidad de los individuos y lo distribuyó en tres factores. Y en esos tres factores tan importantes como son el yo, que también es conocido como el consciente o la conciencia, en el cual la persona o la mente mantiene una percepción, ya que constantemente está diciéndonos dónde estamos y qué estamos haciendo y cómo estamos. Ello implica que dentro de esta percepción del mundo externo, lo relacionamos con los pensamientos y con el mundo interior. Su función es brindarnos un principio de realidad respecto a la existencia. Tenemos el super yo, que también comprende un conjunto de interacciones que definen el deber ser sobre nosotros mismos. Es decir, es la instancia donde se encuentran grabadas las leyes existenciales, sociales, culturales y etcétera. Y esto nos ayuda a servir a
a tratar de perfeccionarnos respecto a nosotros mismos. Y está el yo, que es el cual identifica las formas del inconsciente. Para Freud, ¿esto qué significa? Que no somos sinónimos. Se refiere al contenido bloqueado o reprimido de nuestra mente, que se vincula con nuestras necesidades primordiales y biológicas, como son la alimentación, la reproducción y otros más. Ok, entonces dentro de estos detalles conseguimos también los valores humanos. Vamos a definir qué son los valores humanos, vamos a ver sus características y cuáles son sus funciones. Los valores humanos podemos definirlos como lo dice su propia palabra, son aquellas funciones en las cuales brindamos una serie de cualidades que nos ayudan de una manera solidaria a ser comprensivos, generosos y que nos puedan determinar como seres humanos que somos. Dentro de otras de las definiciones de los valores humanos, podemos decir que los valores humanos son aquellos aspectos positivos que nos permiten convivir con otras personas de un modo justo al fin de alcanzar un beneficio global con la sociedad. También podemos decir que estas son características, cualidades y propiedades de una persona. Nos determina la forma de ser un objeto o la acción que consideramos positiva que poseamos cada individuo dentro de la importancia de su contexto. Cuando hablamos de contexto, estamos hablando sobre el medio o el ambiente donde la persona se desarrolla. También podemos definir que son aquellos conceptos universales que influyen en el comportamiento de las personas y que se pueden hallar en todas las culturas y sociedades respecto a la forma como se consideran con el resto de las personas de una forma correcta o incorrecta. Podemos, podemos alcanzar una serie de acciones debido a estos valores humanos. Es necesario que conozcamos cuáles son los tipos de valores humanos que existen. Los valores humanos que existen, tenemos los valores humanos, valga la redundancia, tenemos los valores culturales, los valores sociales. Tenemos dentro de los valores humanos, pues se destacan a aquellas personas que tienen mayor reconocimiento y repercusión en los distintos grupos sociales. Cuando hablamos de los valores culturales, son aquellos que se relacionan con las creencias y las costumbres que comparte un grupo con las personas o su comunidad. Cuando hablamos de los valores sociales, son principios que se reconocen y se aplican por cada uno de los miembros de esta sociedad para relacionarse entre sí. También existen los valores éticos y morales que se refieren a las normas y conductas respectivamente practicadas en la sociedad por los individuos. Tenemos también los valores familiares, que son los que una persona comparte con sus entornos más próximos, en este caso con nuestros familiares. Cuando hablamos de valores religiosos, son específicos a la creencia de cada quien. Y cuando hablamos de valores personales, son aquellos o aquellas pautas que cada individuo se establece a través de su conducta. Podemos tomar como ejemplos, como valores más importantes, tenemos la honestidad, el amor, la paz, la no violencia, la justicia, la responsabilidad, la humildad, la tolerancia, la solidaridad, como valores importantes. Entonces, ahora vamos a definir cada uno de ellos para relacionarlos con el modo de que podemos conocer los valores humanos. Tenemos la honestidad. Cuando hablamos de honestidad, es la cualidad que tienen los seres humanos o que una persona toma en la decisión de actuar siempre tomando como base la verdad y la auténtica justicia. Cuando hablamos de amor, es una virtud totalmente emocional en la que se creen o se unen las expresiones y las actitudes importantes y desinteresadas de una persona reflejada en aquellas personas que poseen esta cualidad. Cuando hablamos de paz, esto es un estado en el cual ocurren únicamente cuando pertenecen, cuando hay, ¿cómo se llama? Se desarrollan conflictos relacionados con la violencia. Su principal característica es la tranquilidad y tiene como objetivo no sentir o fomentar a la no violencia. A su vez, se puede explicar como la ausencia de hostilidad.
Cuando hablamos de no violencia, es una ideología, una práctica ético-política que tiene que ver y el cual rechaza el uso de la violencia y la agresión como una herramienta para solucionar un conflicto. Cuando hablamos de justicia, podemos decir que en primer lugar se le considera como el acto de ser justo y a su vez equitativo. Es una actitud moral que se basa en la ética, el derecho, la racionalidad y la ley natural, la equidad o la religión. Cuando hablamos de responsabilidad dentro de estos valores, podemos decirlo también que una persona al ser responsable puede cumplir con obligaciones tanto morales como legales, como las que se hayan comprometido con anterioridad. Una persona netamente responsable. Cuando hablamos de humildad, es una es una cualidad de aquellas personas que son modestas y respetuosas, dependiendo que se definen dentro de una religión, por lo menos las religiones católicas, evangélicas, etcétera, etcétera. Cada una de ellas maneja una forma de humildad. Cuando hablamos de tolerancia, estamos aceptando una serie de acciones y estas serie de acciones son cualidades y defectos a las cuales las personas debemos identificar. Cuando hablamos de solidaridad, estamos hablando de principios que nos permiten dar de nuestra ayuda a cualquier otra persona que se encuentre en estos momentos desamparada. Ok, ya hemos visto entonces los principales tipos de valores humanos que existen y los más importantes que tenemos. Ahora vamos a relacionar cuál es la importancia de estos valores humanos. ¿Por qué son importantes? Bueno, como primero vamos a hablar sobre de la importancia de estos valores, porque debemos decir que los valores conforman la base para alcanzar el bienestar personal y general de todas aquellas personas que nos rodean, por lo cual se consideran importantes. ¿Por qué? Por estas razones. Se relacionan con nuestro comportamiento desde el punto de vista personal, familiar, laboral y social, aunque su jerarquía de importancia varíe en cada uno de los aspectos que yo voy a desarrollar dentro de ese valor. También tenemos, o podemos decir, como importancia, que nuestros seres queridos aplicamos ciertos valores, como es el amor, la comunicación y la gratitud, para establecer una sana convivencia y un respeto mutuo dentro de nuestra familia. En la escuela o en el trabajo podemos aplicar diversos valores sociales, actuando desde la responsabilidad y el respeto con aquellos que nos rodean. También podemos decir como importancia, si nos referimos también a nuestra comunidad, también hacemos uso de valores como son la tolerancia y la solidaridad para establecer vínculos positivos con nuestra sociedad o con nuestro mismo vecino. También podemos decir que los valores, a través de su importancia, reside en reconocer los principios que rigen nuestros comportamientos y sentimientos y que son motivos de manera tal de que nos ayudan a mejorar, a ser mejores personas en el medio donde nosotros nos desarrollamos. Los valores también son importantes porque sirven de guía para tomar las decisiones correctivas ante los diversos acontecimientos de vida y que nos permiten responsabilizarnos en nuestros actos. Bueno, apreciados estudiantes, en el día de hoy desarrollamos la clase del tema número 3. Esperamos que esta breve clase les haya servido de explicativo de manera de apoyo también para la realización de este tema. Les recuerdo que no dejen de visitar el aula virtual de la UNED para que les sirva también como apoyo al desarrollo de este tema. Quiero informarles que les grabo hoy este video motivado a que estoy un poco, tengo gripe y no puedo estar presente en el día de la clase establecida. Entonces, por favor, les pido disculpas y que este video les sirva pues, de apoyo para la clase del tema número 3. Saludos y nos vemos en la próxima clase.